Buenas noches, bendiciones, bendecida familia, no bendiciones, bendecidos estamos todos. El Señor está con nosotros. Hay un espíritu profético en esta noche, mi hermano, así como el Señor le dijo a Ezequiel. Ezequiel profetiza a estos huesos, aleluya. Y en esta noche hablamos palabras de vida. No solo huesos secos espirituales, sino huesos físicos, que la artritis, la osteoporosis y todo aquello que ha venido con los años y aún con el tiempo y una vez en la alimentación ha venido a dañar los cuerpos. En el nombre de Jesucristo proclamamos que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gracias, Señor, porque allí en el desierto, cuando tu pueblo había pecado, había murmurado, vinieron serpientes ardientes a morder a aquellas personas y morían. Pero tú siempre, Señor, aun cuando disciplinas a tu pueblo, aun cuando tu pueblo merece la vara de la corrección, tú siempre en tu misericordia haces provisión para la sanidad, para la salud, para la bendición. Y en esta noche declaramos palabras de bendición. Hermano, así como Moisés levantó la serpiente allí en el desierto, en aquel palo, en aquella asta, y todo aquel que miraba a la serpiente. Por supuesto, mis hermanos, las personas estaban huyendo de las serpientes que venían a picarlos, a morderlos, ¿no es cierto? Pero ahí tenían que pararse y mirar a la serpiente. Y decía, ¿cómo me voy a parar si viene la serpiente y me van a morder? Pero cuando ellos ponían la mirada en la serpiente de bronce, no es que esa serpiente de bronce simbolizaba a Jesús, sino que simbolizaba que en esa serpiente, la serpiente había podido hacer todo lo que se le dio vía libre para que hiciera todo, para que pusiera todo el veneno que podía poner en el Hijo de Dios. Y mi hermano, toda dolencia, toda aflicción, todo aquello que te ha estado aquejando en esta noche, acuérdate, ya fue absorbido por Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya, ya no tienes que creer más en esa enfermedad. En el nombre de Jesús, sacúdete tu cuerpo en esta noche en fe. Sacúdete. La bendición de Dios llega a tu vida. La sanidad de Jesucristo llega a tu vida. Impartimos sanidad ahora. En el nombre de Jesucristo. Él nos ha comisionado para sanar enfermos. Creemos esta bendita palabra y hablamos en fe. En el nombre de Jesús, sé sano en esta hora. Aleluya, todo achaque, todo latigazo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y dice que Jesús, cuando anduvo acá en la tierra, anduvo haciendo bienes y sanando a todos. Aleluya, a todos, aleluya. Todo aquel que mire a Jesús en esta hora es sano para la gloria del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Dios de Israel. Y en esta noche, mis hermanos, nos convoca la palabra de Dios. Vayamos rapidito allí a Éxodo capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 23 en esta noche. Aleluya. Éxodo capítulo 2, verso 23. Estamos embullados, como dicen los cubanos, estamos embalados, como dicen en mi provincia, estamos entusiasmados. La palabra de Dios entusiasma, mi hermano. La palabra de Dios alegra el corazón. La palabra de Dios llena el corazón de gozo. Aleluya. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que todo. Ahora, nota esto, mi hermano. Acá hay una palabra de Dios. Detente y piensa en esto. La palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya. Si en esta noche aquellos que están enfermos de cáncer le dijeran, yo tengo una medicina y es eficaz contra esa enfermedad. Tú la quisieras tener, ¿no es cierto? Tú la quisieras tomar, esa medicina. Pero yo te digo una cosa, la palabra de Dios es viva
y eficaz. La palabra de Dios es vivificante, porque acuérdate que Jesús dijo, mis palabras, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Espíritu que da vida. Deja penetrar esta palabra en tus oídos y que lleguen a tu corazón y vas a ver que hay un cambio. En este momento la palabra de Dios está trabajando en la vida de aquellos que están creyendo y están sanando en esta hora. Va a haber testimonios de sanidades en esta hora. Sepa el mundo que Dios ha enviado a su Hijo y que éste murió en la cruz del Calvario para llevar todas nuestras enfermedades y ha resucitado y nos ha enviado a predicar el Evangelio y dijo, y estas señales seguirán a los que creen. El Evangelio del poder está aquí en esta noche. La palabra de Dios ha sido soltada, aleluya. Gloria al nombre de Dios, bendito sea el Dios de Israel. Hay palabra de Dios, aleluya, gloria al nombre de Cristo. Acuérdate que empieza en esta hora y mañana va a haber tremendos milagros en las reuniones de allí, de las hermanas allí en la iglesia. En el nombre de Jesús profetizamos bendición mañana. Oh, cadenas que se rompen, ligaduras que caen, aleluya. Aleluya. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, sé que hay poder, sé que tú estás aquí en esta noche hablando. Y vamos a ir rapidito a la palabra del Señor. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. No es que dijo Dios, uy, estos son míos. No. Reconocer quiere decir declarar, decir, no, estos son hijos, no, con mis hijos, con mi pueblo no se meten. Yo voy a hacer algo y en esta noche Dios te está diciendo, con mis hijos nadie se mete. Así que en esta noche busca refugio en la peña de Oreb que está brotando en esta noche, mi hermano. Gloria a Dios. Hay milagro. Esta noche si hay una palabra, esa palabra es milagro. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Ahora acuérdate una cosa. Voy a tratar de serenarme un poco, ¿no es cierto? Pero fíjense, yo siempre digo, para entender la Biblia, tenemos que leer los 3 primeros capítulos de Génesis. Allí está englobada toda la Biblia, el propósito del Dios por cual creó el universo, el propósito de Dios por el cual separó las aguas, ¿no es cierto? Separó las tinieblas de la luz, aleluya. Y no solamente eso, nos mostró que había un caos. Mientras los teólogos se rompen la cabeza tratando de ver cómo es posible que Dios había creado la tierra y dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas prevalecían sobre la faz del abismo. Entonces, ¿cómo Dios creó eso? Mi hermano, yo tampoco lo sé, ¿no es cierto? No tengo respuestas para esto, pero sí sé una cosa. Sé que cuando había todo ese problema, toda esa confusión, todo ese desorden, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Ahora esa palabra de Reina Valera no, se movía. Lo más correcto sería decir revoloteaba, estaba como empollando. ¿Vieron como las gallinas? Yo doy gracias a Dios por haberme criado en pueblo chico, cerca del campo, y sabía lo que son las gallinas cuando estaban empollando, ¿no es cierto? Aleluya, gloria a Dios. Usted iba al gallinero, iba y veía la gallina allí empollando los huevos, ¿no es cierto? Y estaba esa gallina y no te fueras a arrimar a querer agarrar los huevos, ¿no es cierto? Porque esa gallina estaba dispuesta a picotearte. Pero también lo lindo que la gallina estaba en continuo movimiento porque estaba acomodando, estaba tratando de dar calor a sus pollitos. Y en esta noche yo te digo así, el Espíritu Santo se está moviendo. Hay una paloma blanca sobre este lugar, aleluya. Oh, aleluya, gloria a Dios. Sé que viene el Espíritu Santo. Hay bautismo del Espíritu Santo en esta noche para el que se anima a recibirlo. En el nombre de Jesús, el Señor sopló, hizo
así como puedo hacer yo ahora. Y el Espíritu Santo fue impartido a aquellos que creyeron, reciban el bautismo del don del Espíritu Santo. Jesucristo, el que bautiza, está aquí con nosotros en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía, mis hermanos, allí vimos cómo el Espíritu Santo en un comienzo estaba revoloteando, estaba como empollando, ¿no es cierto?, para que la vida fluyera, para que la vida saliera. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Saben por qué hay tanta corrupción en el mundo? Porque está faltando la vida de Dios en las personas, mi hermano. Pero el Espíritu Santo viene para impartir vida. ¡Aleluya! Gloria, gloria al Señor. Y decía, mis hermanos, leyendo los 3 primeros capítulos, usted va a ver que ahí no había enfermedad, no había dolor, no había llanto, no había... Y hay una cosa, Dios había puesto a Adán en el huerto del Edén para que lo guardase. Pero también, mi hermano, este hombre tenía... Acuérdense que Dios le dio la orden de crecer y multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla, dice, ¿no es cierto? Ya no era... Él tenía que guardar el huerto. Pero a la tierra la tenía que poseer y la tenía que sojuzgar, llenarla. ¿Con qué? Con seres humanos, con la imagen de Dios. Tenían que llenar todo el planeta con la imagen de Dios, ¿no es cierto? Y reproducir ese ambiente espiritual de bendición que había en el huerto del Edén por el resto de la tierra. El hombre va a fracasar lastimosamente por escuchar la voz que no tenía que oír. Y pueblo de Dios, yo te digo en esta noche, cierra tu oído a lo que no sea la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así venga la voz de los entendidos, de los eruditos, de los científicos, ciérrala si está en contradicción con la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mi Dios que resucita a los muertos, mi Dios que hace andar a los paralíticos, mi Dios que liberta al cautivo está aquí en esta noche, mi hermano. ¿Cómo no creer en Él? Bendito sea el nombre del Señor. Y decía, pasa el tiempo y el pueblo de Dios se encuentra Dios con Abraham y entre otras cosas le dice que su pueblo iba a estar cautivo 400 años, 4 siglos en Egipto. Pero que después iban a salir con brazo fuerte, con gran poder, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay una cosa, mis hermanos, como todo, a veces nosotros nos olvidamos de las promesas de Dios, de una palabra de Dios cuando pasa un par de días. Imagínense si pudiéramos vivir 400 años. ¿Quién se iba a acordar de 400 años atrás? Pero ¿sabes qué, mi hermano? En esta noche yo te digo una cosa. Hay promesas de Dios que ya ni te acordás. Y en esta noche cobran vida porque la palabra de Dios no muere. Puede estar en un rincón esperando, pero Dios la despierta en esta hora. Aleluya, gloria a Dios. Profecías que se hicieron sobre tu vida, pero profecías verdaderas, no esas profecías baratas, ¿no es cierto? Esas genuinas profecías que vinieron sobre tu vida son despertadas en esta noche porque el espíritu de la profecía está aquí, porque Jesucristo es el espíritu de la profecía. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que ellos se habían olvidado, pero repito, Dios no se olvida, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan y lo va a llevar a cabo. El problema es que nosotros, mis hermanos, vemos la vida de acuerdo a nuestra propia visión, a nuestra corta vista, pero no lo vemos a la luz del propósito de Dios, ¿no es cierto? Y ellos se olvidaron y qué tremendo, pero se seguía. Note una cosa. Ellos se habían olvidado del propósito de Dios, de lo que Dios había hablado al patriarca Abraham. Pero Dios no se olvidó de la bendición que había dado sobre su pueblo. Creced y multiplicaos. Y aún en el medio de la esclavitud, y acá hay una palabra de Dios, mi hermano, en medio de la esclavitud, no son las circunstancias las que te atan, las que te controlan, no son las personas. Es tu falta de fe, mi hermano, tu falta de visión, de ver a Dios, ¿no es cierto? Porque imagínense, Dios
los permitió esa cautividad porque ellos tenían que aprender algo, mi hermano, así como tú y yo. Ellos tenían que aprender que la bendición de Dios no depende de la geografía, no depende de las personas, dependen de nuestra relación con nuestro Padre Celestial, de acuerdo con su palabra. Y ellos experimentaron que en medio de las dificultades, ellos crecieron abundantemente, tanto crecieron que los egipcios empezaron a tener miedo de ellos. Fíjense, ellos primero los sojuzgaron, lo esclavizaron, pero ahora los amos le tienen miedo a los esclavos. Aleluya. Y ahí dice, esto no podemos que seguir así, vamos a hacer algo, y allí ordena la matanza. ¿Se acuerdan la matanza de las criaturas? Y todo lo demás, ¿no es cierto? Y otra palabra de Dios, mi hermano. No es casualidad que hoy por hoy se ve tanto maltrato a las criaturas, a los chiquitos, ¿no es cierto? El aborto, pero no solo el aborto, las armas que andan a diestra y siniestra. Los chiquitos tienen miedo de ir a la escuela por miedo a que no saben si va a venir un loco y lo va a disparar, ¿no es cierto? Tenemos que orar realmente para que Dios ponga orden en esta situación. Las criaturas, nuestros jóvenes, están siendo maltratados, no solo con el aborto, sino con el miedo que ocasionan las armas y tanto loco suelto, ¿no es cierto? Pero fíjense una cosa, eso pasó cuando nació Moisés. Eso pasó también cuando Jesús nació. Moisés es la figura del Cristo que vendría a libertar, ¿no es cierto?, al pueblo de Dios. Y ahí los dos pasan por una tremenda masacre, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Pero fíjense en otra cosa, mi hermano. El pueblo de Dios estaba sufriendo. Estaba la injusticia. Si nosotros pudiéramos ver, por eso, mi hermano, la Biblia, ¿cuál es la ventaja que tiene la Biblia sobre cualquier libro? Y es muy simple, mi hermano, porque solamente la Biblia te muestra no solo cómo es el hombre, sino te muestra la vida desde el punto de vista de Dios. Tiene dos enfoques, el enfoque que podemos ver nosotros, pero cómo Dios ve las cosas, mi hermano. Y eso lo revela la palabra de Dios. Por eso yo soy un enamorado de las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Y entonces fíjense, decía, aquellos que se habían olvidado de Dios, acuérdense que cuando Moisés va a ser llamado por Dios, le dice, ¿cómo es tu nombre? Ellos se habían acostumbrado a tener muchos ídolos allí en Egipcio, que pensaban que tenían que tener un nombre para diferenciarlo, ¿no es cierto? Como una vez me acuerdo cuando yo recién me convertí, ustedes saben, en el año 1977, me convertí el 20 de mayo de 1977, un día lunes a las 9:15 de la noche. No me olvido más de eso, ¿no es cierto? Y a los pocos días yo quería ganar el mundo para Cristo y me fui a predicarle a un testigo de Jehová y en la casa. Y los testigos de Jehová y me empezaron a acosar. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿No es cierto? Por eso el nombre de Dios tiene que ser Jehová, ¿no es cierto? Y no Yahvé, como hablan los católicos, ni que esto que el otro. Y entonces yo le pregunté, y escuchame una cosa, ¿qué tan importante es que Dios tenga un nombre? Y él me dice, imagínate cuando orás, estás orando y tu oración tiene que ser dirigida y decir el nombre de Dios al que va dirigida la oración, como si fuera una carta la oración, ¿no es cierto? Tiene que tener la dirección, ¿no es cierto? Y entonces yo le dije, pero escuchame una cosa, yo recién convertido, tenía días de convertido, digo, pero escuchame una cosa, si hay otros dioses que pueden quitarle la oración que yo hago al Dios verdadero en el nombre de Jesucristo, entonces tu Dios no tiene poder ninguno, porque viene cualquier Dios y le quita, le roba, ¿no es cierto? Ese Dios no te conviene. El Dios que estás creyendo, ese Jehová, esa versión de Jehová, ¿no es cierto? Y entonces cuando Moisés le preguntó, decime, ¿en el nombre de quién me voy a presentar a Faraón y al pueblo? Deciles,
Yo soy me envía. Eso es lo que significa Jehová, Jehová o Adonai. Adonai dicen los judíos por respeto, ¿no es cierto? Pero en realidad es el tetragramatón que escribían, ¿no es cierto? Las consonantes nada más, para no pronunciar mal, para no profanar el nombre de Dios, vamos a decir así, por una incorrecta pronunciación. Entonces ellos decidieron poner Adonai para referirse, que Adonai significa Señor, ¿no es cierto? Y te digo una cosa, el Adonai del Antiguo Testamento es el Señor del Nuevo Testamento. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Y entonces, mis hermanos, fíjense, decía que le dice Moisés, ¿de parte de quién voy? ¿En el nombre de quién voy? Decirle, yo soy. Yo soy el que soy, no hay otro, así como la Shema. Vieron que dice, oye Israel, Adonai, nuestro Dios, uno es. Y no hay más Dios. Es el único Dios verdadero. Aleluya. O sea, no necesito nombre, yo soy. Y te digo más, mi hermano, ¿sabes por qué yo soy? Porque Dios es todo, Él va a ser todo lo que vos necesitas que Él sea en tu vida. Vos necesitas provisión, yo soy Jehová, tu provisión, yo soy Jehová Shireh, ¿no es cierto? Te estás enfermo, yo soy Jehová Rafa, yo soy Jehová tu sanador, el Dios que soy todo lo que necesitas, mi hermano. En Dios estás completo. En Dios tenés todo, mi hermano. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Pero no solamente te va a faltar, sino que no vas a desear nada más. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía, allí el pueblo está siendo oprimido. Podríamos ver, mi hermano, si lo vamos a ver con ojos humanos, un dictador, un tirano, tan de moda que están ahora. ¿No es cierto? Los dictadores, los tiranos que maltratan al pueblo, y cómo orar para que esos dictadores se vayan de una vez por todas, que Dios los saque. Me acuerdo, había una hermana que oraba para que Dios le quemara las manos con fuego para que no robaran más y qué sé yo, y Dios no contesta de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, decía, de parte del pueblo de Dios podían ver la injusticia del hombre, pero ¿sabes qué? Acuérdense que no hay autoridad sino constituida por Dios. Dios más interesado que nuestra libertad, que nuestra bendición, está en que logremos alcanzar el propósito que Él tiene para con nuestras vidas. El propósito que Dios tenía para su pueblo no era que vivieran en una nación extranjera. Era para que un día iban a ir a su propia tierra. Pero ¿saben qué? Dios no obliga a nadie, pero sí te hace voluntarioso, ¿no es cierto? Acuérdense que la oración nace de un corazón, de un deseo ferviente por algo, ¿no es cierto? Y ahí está el pueblo de Dios. Dios les quería dar, pero acuérdense que Dios dijo, John Wesley, dijo, Dios no hará nada sino en respuesta a la oración. ¿Saben por qué? Porque Dios pudiera hacer lo que quisiera, mi hermano, pero sería un abuso, porque ¿quién se puede oponer a Dios? Si Dios es todopoderoso. Pero en este tiempo Dios ha decidido limitarse a responder las oraciones de su pueblo. Y repito, no es porque Él no pueda obrar más, sino porque Él, en su soberanía, lo ha decidido así por un tiempo, mi hermano. Por eso es que dijo Jesús, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Fíjense, había más o menos 3 millones de personas en Israel allí, y estaban sufriendo, estaban siendo oprimidas, y cada vez les daba vuelta la tuerca, como decimos en mi provincia, el sufrimiento cada vez más, y parecía que cuando ya parecía que no había más margen para el sufrimiento, había más sufrimiento, ¿no es cierto? Y ahí va a empezar el cambio. ¿Saben cuándo empieza el cambio?
El cambio no viene sino hasta que alguien siente el dolor en su corazón. Cuando dice, yo ya no puedo vivir más así. Yo ya no ya basta, Dios. Más vale quítame la vida antes de seguir así. ¿No es cierto? Y ahí está el pueblo de Dios y empiezan a clamar a Dios. Dice, y aconteció, versículo 23, volvemos a leer, que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y ustedes saben que nosotros clamamos más, lloramos más por causa de la servidumbre que por las bendiciones que perdemos. Tenemos que empezar a clamar por las bendiciones, mi hermano. Las damos por hechas, por sentadas las bendiciones. Pero las bendiciones hay que reclamarlas en oración. Hay que llorar por la bendición, ¿no es cierto? Acuérdense el corito que cantábamos, Jacob luchó con un ángel, fue por una bendición. Bendición vine a buscar y sin ella no me voy, decía, ¿no es cierto? Pero fíjense, dice, ellos estaban gimiendo, clamaron, dice. Después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Primero empezaron sufriendo. El gemido es un sonido forzado que sale de un dolor, de una angustia, de una molestia interna, ¿no es cierto? Ellos empezaron gimiendo, pero ya después no aguantaron más y empezaron a clamar, a orar, a gritar a Dios, invocando su nombre. El clamor es dar alaridos, dar gritos desgarradores por la intervención de Dios. ¿No es cierto? Y dice la palabra del Señor, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Quieres tener oraciones más poderosas? Prepárate que va a venir mayor servidumbre, ¿no es cierto? Sufrimientos vienen. Pero dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. ¿Por qué Dios permitió que llegaran hasta ese momento de sufrimiento, de dolor? ¿No era más fácil matar a las autoridades que estaban que sufrieran 3 millones de personas? Piensa un poquito cuando orás por tu país que está en esclavitud. Dios lo podía hacer. Pero algo que tiene que saber la gente y nosotros mismos es que cuando hay un clamor, cuando gemimos, y acuérdense que el gemir viene del Espíritu Santo, mi hermano, porque dice que hemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero por eso es que allí dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros o en nosotros con gemidos indecibles, gemidos que no pueden ser expresados en palabras, que no pueden ser puestos por escrito, ¿no es cierto? Pero el Espíritu Santo es entendido por el Padre. Aleluya, porque ora conforme a la voluntad del Padre. Por eso, mis hermanos, tenemos que empezar a derramar nuestro corazón en la presencia de Dios y dejar que el Espíritu Santo empiece a gemir a través de nosotros, mi hermano. Porque nosotros a veces le queremos contar a Dios lo malo que está el mundo, lo malo que le hacen a los chiquitos, lo malo que los matrimonios, lo malo que los gobiernos, lo malo que los homosexuales, que esto, que el otro, como si Dios no lo supiera. El tema está, mi hermano, que la oración verdadera es el gemido del corazón. Acuérdense que Dios le dijo a David allí cuando, a David cuando consagró allí, a Salomón cuando consagró el templo. Dice, si yo enviare plaga o añublo o peste, pestilencia sobre la tierra, y alguno sintiere la plaga en su corazón, entonces oiré, vendrá a mí, clamará y oiré, y responderé, dice el Señor. Mis hermanos, tenemos que aprender a orar con los gemidos del Espíritu Santo, mi hermano. No con mi sufrimiento, porque acuérdense que el ser humano tiene un límite, una barrera del dolor, ¿no es cierto? Usted llega a ese límite del dolor y ya después no siente más dolor. Y así nos pasa, mi hermano, a veces. Fíjense, podemos hablar horas y horas de lo mal que está el mundo, del maltrato que hay de los chicos, del aborto y que es lo que el otro, pero después nos olvidamos y seguimos viviendo nuestra vida como si nada.
Pero el Espíritu Santo está buscando una vida a la cual encarnarse en ella para la oración, mi hermano. Yo quiero ser esa clase de persona. Yo no quiero ser oído por grandes multitudes de hombres. Yo quiero ser oído por el único digno de ser, de que mi oración, mi ruego llegue a Él, Dios el Padre, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y para eso necesito la intervención del Espíritu Santo gimiendo en mi interior, ¿no es cierto? Y dice, y oyó Dios el gemido de ellos. Primera lección que aprendemos, Dios oye el gemido de su pueblo. Dios es un Dios que oye. Si has estado, acá hay una palabra para alguien en esta noche. Si has estado pensando que Dios no te oye, Dios oye la oración que sale del clamor, de lo profundo del corazón, ¿no es cierto? Y no me vengas con aquello de que el corazón es lo más intenso del ser humano, que el otro, que tenemos el órgano, es un músculo que bombea sangre. Pero yo te digo una cosa, acordate cuando vos te sentís una alegría. El corazón se pliega, el corazón físico te empieza a latir más rápido, ¿no es cierto? ¿Te acordás cuando estabas enamorado y veías a la chica? El corazón te empezaba a latir más rápido. ¿Por qué? El corazón, el físico, el órgano físico, no produce las emociones, pero se pliega a ellas, mi hermano. Ahora también piensa un poco cuando tenés rencor contra alguien, estás enojado o te airaste, el corazón también bombea sangre más rápido. Hay una reacción del corazón físico, mi hermano. Y no es cuento eso. Porque los antiguos, y aún hoy también, podemos decir, el cerebro, y pensamos, y podemos referir a él o asociarlo con los pensamientos, ¿no es cierto? Con la razón. Pero el cerebro es una masa encefálica, ¿no es cierto? Una masa ahí de tejido medio graso, ¿no es cierto? Y el corazón, sí, tú puedes decir que bombea la sangre y todo esto. Pero también el corazón se asocia con los sentimientos y con las emociones, ¿no es cierto? Y díganme si las emociones no repercuten en el corazón. Sí, el ser humano no es que no, yo soy compartimientos estancos, ¿vio? Que no me, yo puedo hacer esto, pero no me afecta esta otra parte. Te afecta todo, mi hermano. Tu forma de vida afecta todo tu ser. Por eso es que hay tanto cáncer, tanta plaga, tantos derrames cerebrales y qué sé yo, entre otros por el sistema de vida que llevamos, del estrés, por la mala alimentación, porque comemos cualquier cosa, ¿no es cierto? O no hidratamos nuestro cuerpo como debe ser hidratado y ahí vienen los problemas. Pero fíjense, mi hermano, Dios es un Dios que oye el gemido de ellos, de nosotros. Y Dios es un Dios no solo que oye, sino que se acuerda ¿de qué? De su pacto. No te olvides nunca de esto, que hay un pacto que ha obligado a Dios para con nosotros. No es que nosotros lo obliguemos a Dios. Él, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo de que Él iba a guardarnos, a bendecirnos. Dios es nuestro Padre, Dios es un Dios de pacto, mi hermano. Se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios que respeta, que honra su palabra. Y dice, y miró Dios. Acuérdense, primera cosa, Dios oye. Dios se acuerda y Dios mira a los hijos de Israel. Y no solo que Dios oye, sino que se acuerda, sino que mira, sino también que reconoce. Estos son mi pueblo, aleluya. Él da la cara por nosotros. Jesús mismo lo dice, mi hermano, para aquellos que dudan si Jesús es Dios. Jesús es Dios, mi hermano. No cabe la menor duda. Y dice, y no se avergüenza de llamarlos hermanos. Dios no se avergüenza. Mire que si tenían para avergonzarse del pueblo de Israel y sin embargo Él no los desechó, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Y así pasa con Jesús. Él vino, mire que hacemos las cosas, pero dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos.
Y entonces fíjense, con todo esto en mente, vamos a ir entrando. El otro día hablábamos de la llama de fuego en una zarza. La Reina Valera habla de que dice en el verso 1 del capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Ahora note una cosa, eso es la versión de Dios. Vuelvo a leer. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Yo meto mi mano acá para los que me ven en Facebook y lo que por teléfono le estoy explicando. Meto mi mano en el arbustito este, ¿no es cierto? Allí se aparece el ángel de Jehová en medio de una llama. Dice, de fuego en medio de una zarza. Y él miró, ¿quién? Moisés. Y vio que la zarza ardía en fuego. No dice Dios que la zarza ardía en fuego. Moisés es el que vio que la zarza, para Moisés, la zarza ardía en fuego. La Biblia no dice eso. Y dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Ahora noten una cosa. Se le aparece el ángel de Jehová. Ángel significa mensajero. Se le apareció el mensajero de Jehová en medio de una llama de fuego en medio de una zarza. ¿No es cierto? Entonces cuando Moisés ve que la zarza arde, pero la zarza no se consume. Y acá hay una enseñanza tremenda, mi hermano. Yo anhelo la presencia de Dios. Estoy hambriento por la presencia de Dios. Y quiero aprender esto y quiero que juntos nos animemos a entrar a indagar. ¿Sabes por qué, mi hermano? ¿Por qué Dios no hace cosas más grandes, más maravillosas en este tiempo? Porque hay muy pocas personas que se animan a acercarse a la zarza que arde, mi hermano, a la presencia de Dios. Nos hemos conformado, Dios bendíceme, que todo me vaya bien, que pueda cambiar el auto, que pueda tener la casa de mis sueños, que esto, que lo otro, ¿no es cierto? Y todas cosas que van a terminar en la basura, mi hermano. Yo me acuerdo cuando estudié las cartas del apóstol Juan por el hermano Charles Nichols, de acá de Estados Unidos, que nos fue a enseñar allí en Rosario, la provincia de Santa Fe, en Argentina. Cuando él notó que su corazón se estaba volviendo materialista, ¿no? Y que anhelaba tener el auto o el carro de sus sueños, como dicen acá. Un tremendo, no se póngale la marca que usted quiera. No le ponga Toyota Corolla porque ese es mío, ¿no es cierto? Pero piense en el auto de sus sueños. Y dice que este hombre que ya no sabía qué hacer para poder tener ese auto. Y dice que un día escucha la voz del Espíritu Santo que le dice, andá caminando, seguí caminando. Y caminó, y por ahí cuando quería parar y quería volverse, sentía como una voz, como un pensamiento interior que le decía, seguí caminando, seguí caminando. Y cuando ya ni perdió el tiempo, la noción de cuánto había caminado, dice que por ahí siente que se parara y que mirara un gran cartel que había al frente. Y por supuesto el cartel estaba en inglés, pero para que me entiendan en español, el cartel decía desarmadero. Lo que acá le llaman un junker. Donde van a parar todos los autos que una vez fueron 0 kilómetros o 0 millas, que una vez fueron el sueño de muchos y terminan ahí hechos chatarra, oxidados, todos rotos, que no valen nada, porque acá en Estados Unidos un auto que usted lo puede comprar por $30.000, $40.000,
le van a dar los mismos $500 que hace 26 años cuando llegamos nosotros, ¿no es cierto? Que compramos carros usados para el desarmadero, ¿no es cierto? Y ahí él entendió una cosa, que todo lo que se ve no vale la pena dedicarle mucho tiempo. Porque todo lo que se ve pasa, mi hermano. Solamente el hacer la voluntad de Dios es lo que te va a llevar a permanecer para siempre. ¿No es cierto? Y entonces ellos Moisés tuvo que aprender algo. No era la zarza la que producía la llama, porque la zarza estaba intacta. Tampoco es nuestro esfuerzo, mi hermano. La zarza no tenía que sacudirse toda para que agarrar fuego. No, no es cierto. Era algo sobrenatural. Ahora acá hay otra cosa. El Dios sobrenatural ha elegido, y acá hay una palabra de Dios, mi hermano, que te va a bendecir. El Dios de lo sobrenatural ha elegido posarse en algo tan natural y de tan poco valor. Así lo vimos con Moisés en una zarza, en un arbusto, no fue en un roble, no fue en los cedros del Líbano, fue en una zarza del desierto, un arbusto que no pedía para nada. Mi hermano, yo nunca escuché a gauchos de mi tierra decirle uno al otro, vení, che, vamos a tomar unos mates a la sombra de la zarza, porque la zarza es un arbusto, te tenés que tirar ahí en el suelo para caber debajo de una zarza. ¿Me van siguiendo? Insignificante. Dice que Dios escogió lo necio del mundo, lo vil, lo ignorante del mundo, para avergonzar a lo que es. Gloria a Dios, mi hermano. Yo te puedo decir una cosa, por la gracia de Dios pude hacer la secundaria, pude hacer el seminario teológico, pero ¿saben qué? Eso no es nada. Si yo un día dejo de oír la voz de Dios, si un día dejo de percibir el Espíritu Santo, ese aletear suave, amoroso, que me acaricia el corazón, eso que te hace sentir de anhelar estar en su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y no es misticismo, mi hermano. Esto es la gracia de Dios. Y allí vino esa llama, ¿no es cierto? Y se posó en esa zarza. Y allí estuvo para llamar la atención de Moisés. Y mis hermanos, ustedes saben que días atrás estábamos hablando de algunas palabras en hebreo que tendríamos que aprender, ¿no es cierto? Esta noche hablaba de 7 palabras, pero hay muchas más, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta noche, esa zarza que Moisés se encuentra está en el desierto. El monte de Horeb, allí al monte de Dios, es un desierto inhóspito, mi hermano. Y cuando vos hablas de desierto, hablas de un lugar despoblado, que no hay habitantes, que no hay personas, ¿no es cierto? Soledad, inhóspito, no es agradable estar en el desierto. Frío de noche, un calor que parte la tierra. Y yo me acuerdo años atrás, Dios me permitió conocer lo más aproximado que he estado en un desierto, allí en el sur de Argentina, en la provincia de Santa Cruz, la provincia bien al sur del continente, ¿no es cierto? Después está la Tierra del Fuego, que es una provincia, pero ya es una isla, ¿no es cierto? Pero del continente, Santa Cruz es la última provincia de Argentina, y allí, por la gracia de Dios, colaborando con el hermano Milton Pope, fui a enseñar en el seminario donde yo me había graduado, y fui a una ciudad que se llama Caleta Olivia. Una ciudad que hoy tiene más o menos unos 120.000 habitantes. Y después enseñé en una ciudad pequeñita, que tendrá unos 25 o 26.000 habitantes, llamada Pico Truncado. Y mis hermanos, para ir de Caleta a Olivia a Pico Truncado, son más o menos unos 60 kilómetros,
pero es todo desierto y lo único que se ven arbustitos como estos, chaparrales, ¿no es cierto? Como estos. Y así por kilómetros y kilómetros usted no ve un animal, no ve un ser humano, no ve nada, solamente el horizonte, las montañas a lo lejos y eso sí, un cielo azul bien diáfano. Mi hermano, ustedes saben que los dos grandes libertadores del pueblo de Israel, Moisés en el Antiguo Testamento, tuvo que aprender la lección del desierto. Él va a atravesar 40 años de su vida en el desierto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Desierto no es cierto? Pero nuestro gran libertador Jesús, cuando salió del río Jordán, que fue bautizado por Juan el Bautista, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y allí Jesús estuvo, y no es casualidad, 40 días. Moisés estuvo 40 años, porque él había estado 40 años en el palacio de Faraón. Iba a pasar 40 años en el desierto, un poco como desaprendiendo el sistema de vida que él había recibido en el palacio. Pero hay una cosa tremenda, Jesús, que había vivido en una comunión perfecta con Dios, así todo va a ser llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El desierto es el lugar de la prueba, de la dificultad, donde persona alguna no te va a poder ayudar, donde no va a haber alimento. Pero hay una de las tres lecciones más importantes que yo aprendí estando en ese desierto, allá en la provincia de Santa Cruz, y no es casualidad que se llama Santa Cruz, ¿no es cierto? Esa provincia. Mis hermanos, fue en primera cosa el gran silencio que uno experimenta en el desierto. No se escucha absolutamente nada, ni los vecinos, ni los ruidos, nada, ni autos, nada. Y cuando usted estuvo ya un tiempo en ese silencio, en esa soledad, es como si el oído se le agudizara. Uno empieza a prestar más atención. Y no es casualidad, mi hermano, fíjense, estamos hablando de la experiencia del desierto. Yo acá me hice un cartelito para los que ven en Facebook, los que me ven, me escuchan por teléfono. Es una hoja blanca, ¿no es cierto? Tamaño carta, escrita en forma horizontal. Y tengo escrito arriba la palabra desierto. Y abajo, aunque usted no lo crea, es una palabra hebrea, Mdebar. ¿No es cierto? Es decir, ¿cómo se pronuncia eso? Porque es la M, la D, la B larga y la R. Eso significa desierto en hebreo. Repito, la M, la D, la B larga y la R. ¿No es cierto? Si usted lo quiere pronunciar, Mdebar. Pero la traducción en el hebreo, acuérdense que el hebreo está formado por consonante, el hebreo bíblico no tenía vocales. Las vocales son auxiliares que usted la tiene que añadir para darle el sentido de lo que está escrito para poder leerlo, ¿no es cierto? Entonces, acá yo les voy a presentar dos palabras para los que me ven en Facebook, los que están escuchando por teléfono. Después pueden ver el video que queda posteado allí en Facebook y si no lo voy a poner en YouTube también. Arriba dice la palabra Midbar. Así se pronuncia la palabra desierto en hebreo. Midbar, que quiere decir desierto. Y se le han agregado la vocal, la I y la A. Siguen estando las cuatro consonantes, M, D, B larga, R. Pero al agregársele la primera vocal, la I después de la M y la A después de la B, se lee Midbar. Y eso es desierto. Pero ahora noten otra cosa. Acuérdense que el hebreo, para poderse hablar, usted tiene que, si se quiere
jugar con las vocales, ¿no es cierto?, para darle el sentido de lo que usted quiere decir. Llama la atención que en hebreo a esas tres vocales, M, D, B larga y R, usted le agrega una E, otra E y otra A. Una E después de la M, una E después de la D y una A después de la B, y se lee Medebar. Midbar es desierto, Medebar, ¿sabe qué significa? Hablar. Hablar. Y cierro por esta noche, vayamos rapidito a Oseas, capítulo 2. El libro de Oseas, acuérdense que está después de Daniel, y ya vamos a cerrar porque el tiempo se nos ha ido, ¿no es cierto? Y dice Oseas capítulo 2, verso 14, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Acor significa amargura, angustia, significa pesar, ¿no es cierto?, desagrado. Dice, en el lugar donde vos tuviste pesar, fuiste herido, ¿no es cierto?, Dios te va a dar ¿qué cosa? Te va a dar el valle de la amargura por puerta de esperanza. La amargura te la va a volver en esperanza. Dice, y allí daré viñas, fruto, mi hermano. Gloria a Dios. Alégrate en el Señor. No te quejes. Empieza a darle gracias al Señor, porque Él puede que estés en un desierto, pero Dios está obrando en tu vida, y del desierto de la amargura que estás llorando, Dios te va a dar viñas y te va a dar una puerta de esperanza. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por este tiempo, y sigue clamando que Dios sigue bautizando con el Espíritu Santo. Amén.